Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a presentar algunas agujas hipodérmicas que te van a ayudar justamente en las prácticas hospitalarias y también te voy a decir para qué sirve cada una de estas. Así que pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar de un calibre menor a un calibre mayor. Recuerda que son agujas hipodérmicas. Significa hipodérmica porque van por debajo de la piel y específicamente a ciertas capas de la piel que me van a estar ayudando para la administración parenteral de medicamentos. Es decir, cualquier medicamento que se inyecte. Así que pues vamos a empezar con la más pequeña. Aguja hipodérmica gris, ¿ok? Quiero que la observes muy bien. Esta aguja hipodérmica es bastante pequeña a comparación de las que te voy a presentar. Chécate, la vamos a destapar para que tú lo puedas observar muy bien. Vamos a destapar esta aguja y la vamos a tener aquí. Es bastante pequeña, ¿ok? Si no la puedes ver bien, órale pues, ahí te la muestro perfectamente bien. Este tipo de aguja me va a ayudar a administrar medicamentos, ya sea por vía intradérmica o por vía subcutánea. ¿Cuáles en específico, Toño? Bueno, algunos medicamentos como la eritropoyetina, como la BCG, la insulina, la tuberculina, son medicamentos que van justamente en estas áreas y requiero que la aguja sea muy pequeña. ¿Cuál es su medida? 27G o 27 Gauss, que recuerda que entre mayor sea el número en Gauss, será de menor diámetro y obviamente mucho más pequeña la aguja. Esta aguja hipodérmica se le puede colocar a cualquier jeringa, es decir, que la entrada es universal. Aquí tenemos material de sobra, no pasa nada. Aquí se ocupa todo por práctica y para que tú también lo puedas entender. Esta como tal pues se retira, ¿ok? Entonces es una jeringa universal. Ya le coloqué la pequeña y ahí la puedes observar bastante bien. Entonces, indicaciones para medicamento intradérmico subcutáneo de esta manera. Vamos con la siguiente. La aguja naranja, que es de medida 25 Gauss. También la voy a destapar para que tú la puedas conocer. La destapamos de esta manera y pues bueno, color naranja, también se nota un poquito pequeña. Vamos a destaparla perfectamente bien. Es un poquito más grande justamente que la anterior. La otra es la 27 Gauss, esta es 25 Gauss. También es una aguja que me va a ayudar para administración subcutánea e intradérmica. ¿Cuáles las características? Bueno, que tiene un flujo obviamente mayor a comparación que la anterior. Es de color naranja y también es universal. Tenemos aquí la jeringa de 10 y vamos a colocarla de esta forma y la vamos a poder utilizar. Así que no te preocupes que es una jeringa universal y esta vendría siendo la consecuente a la gris. Vamos con la siguiente. Aguja color azul. Esta aguja tiene como indicaciones la administración tanto subcutánea como intramuscular. También es conocida como la aguja que yo voy a ocupar en un paciente pediátrico de forma intramuscular. Recuerda que en un paciente pediátrico el músculo obviamente es menor, la proporción del glúteo es menor o de la extremidad, entonces requerimos utilizar también una aguja más pequeña por lo mismo. Recuerda que cuando nosotros hablamos de inyecciones intramusculares, las agujas están diseñadas para llegar al músculo, así que no tengas ningún problema o ningún miedo de que llegues a tocar algún hueso, a no ser que la masa muscular de tu paciente sea menor a la de la población. Entonces ahí sí requerimos como tal valorar y aplicar una técnica diferente y en un video más adelante te voy a explicar cómo lo hacemos. En este caso vamos a destapar la jeringa azul para que tú la puedas ver. Ahí la podemos ver perfectamente bien y a diferencia de las dos anteriores, esta jeringa azul lo que me va a permitir es ministrar ya por vía intramuscular a pacientes pediátricos. Y como puedes ver, la aguja es más grande, obviamente el flujo es mucho más grande y me va a permitir ministrar medicamentos de forma intramuscular. Nuevamente es una aguja hipodérmica que es bastante general, la puedo utilizar en cualquier jeringa y también me va a ayudar mucho pues para la administración de forma intramuscular. En un pediátrico la inyección intramuscular menor a 3 años de edad normalmente se coloca en el vasto lateral externo y pues también se coloca en el glúteo, pero es la ideal para este tipo de pacientitos. Toño, yo como adulto me puedo colocar una pediátrica en una inyección intramuscular. Sí, pero la administración tiene que ser profunda. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos una pediátrica
Con una de adulto, la pediátrica es pequeña, por lo tanto la van a tener que ingresar toda y a profundidad. Entonces te conviene mejor inyectarte con una de adulto, pues para poder tener la seguridad de que si vas a llegar al músculo y pues prácticamente sea más rápida la administración. Entonces, ya tenemos la intramuscular pediátrica y es para lo que se utiliza. Vamos a tener la siguiente, que es la negra, ¿ok? Esta es negra, que a comparación con la gris, pues la gris es más pequeña. Esta como tal ya me va a ayudar mucho para administración de medicamentos de forma intramuscular en adultos, ¿ok? Esta tiene una medida justamente de 22 Gauss. Entonces me va a permitir poder colocar una inyección intramuscular a un flujo necesario sin ningún problema. De hecho, esta y la verde son las predominantes en algunos empaques de jeringas. Es decir, si tú compras un paquete de jeringas, es muy probable que venga esta jeringa o la verde, ya que son las ideales para inyección intramuscular. Toño, ¿cuál es la diferencia? Que esta es más pequeña que la verde. Entonces, si le tienes miedo a las jeringas o a las agujas, te conviene que te inyecten con una negra. Entonces, ahí la podemos observar bastante bien. Nuevamente es hipodérmica, es para poderse colocar en el músculo. Este tipo de aguja no se utiliza para intradérmica ni subcutánea, pero sí se utiliza para intravenosa. ¿Alguna vez has colocado un medicamento de forma intravenosa? ¿No? Bueno, es una técnica que te voy a enseñar más adelante, pero vamos a ocupar justamente una jeringa que nuevamente se coloca de forma universal. Vamos a cargar medicamento y vamos a pinchar la vena, vamos a colocarlo en la vena y vamos a pasar medicamento, ¿ok? Realmente es una técnica fácil. ¿Por qué? Porque es la misma como si colocáramos una palomilla o un catéter venoso periférico, pero esta es como tal el uso de esta aguja. Realmente para una inyección intramuscular, pero también para un medicamento intravenoso. Ahora, vamos a pasar a la otra aguja que también me va a ayudar de forma intramuscular y que a veces es predeterminada también en algunos empaques de jeringas. Esta es la verde. Tiene una medida de Gauss justamente de 21 Gauss. También la voy a abrir, es universal. Diferencia con la negra, esta es un poco más grande. Y esta ya también me va a estar ayudando en inyección intramuscular y preparación de medicamentos. Cualquier medicamento. ¿Por qué? Porque hay algunos medicamentos que de acuerdo a su osmolaridad son altos y pueden llegar a cristalizarse. Esta aguja me va a ayudar mucho a la preparación de medicamentos y poderla administrar. Sin embargo, lo recomendable es que con una aguja prepares el medicamento y con otra ministres. Entonces, con esta sí puedes preparar cualquier medicamento con seguridad, pero te recomiendan que con esta vayas a inyectar de forma intramuscular y con la que vas a preparar medicamento sea con la amarilla, que esta amarilla es mucho más grande que la propia verde. Esta aguja va a tener 20 Gauss, entonces es mucho más grande. Esta sí es la ideal para poder preparar medicamento, ¿ok? ¿Por qué? Porque es más grande. Vela, es mucho más grande e incluso llega a ser incluso un poco más gruesa. Esta me va a permitir para preparar cualquier medicamento, ya sea de forma intravenosa o intramuscular. Pero en la preparación, muchas veces también la llegan a ocupar para la intramuscular. Pero déjame decirte, y a mí ya me han inyectado con esta duele más que la verde. E incluso, fíjate, vamos a comparar tamaños. Es lo que me interesa, ¿ok? Aquí lo que vamos a ver es lo siguiente. Chécate los tamaños de las agujas. ¿Con qué te gustaría inyectarte? ¿Con la amarilla o con la verde? Obviamente con la verde. La verde está diseñada justamente para llegar al músculo en un paciente que no llega a tener sobrepeso u obesidad. En aquellos pacientes que sí tienen mucha grasa corporal, pues con una jeringa de este tamaño pues no vas a llegar al músculo, pero con esta sí. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para este tipo de agujas? Que la aguja sea obviamente un poco más grande y también que puedas llegar al músculo aunque la persona tenga sobrepeso u obesidad. Entonces, indicaciones: preparación de medicamentos sin ningún problema y también en la propia administración de medicamentos en cualquier paciente que tenga un alto grado de grasa corporal. Ahí te la dejo.
Pero obviamente esto no lo meteríamos a la vena, obviamente. ¿Por qué? Porque pues lastimaríamos al paciente. Pero tenemos una última. Esta última que te voy a presentar es una aguja que ya no la ocuparíamos para una administración parenteral, es decir, no la ocuparíamos para una intramuscular ni una intravenosa y obviamente ninguna subcutánea y ninguna intradérmica. ¿Cuál es? La aguja rosa. Esta aguja rosa me va a permitir únicamente preparar medicamentos. Únicamente es una aguja universal que puedo colocar sin ningún problema y la puedo utilizar. Este tipo de agujas, pues fíjate, es mucho más grande, ¿ok? A comparación, por ejemplo, de la verde. Vamos a comparar cada una de estas. Ahí está. ¿Ya viste? Entonces, realmente esta, que es la rosa, pues nada más la ocuparíamos para medicamentos y medicamentos de alta densidad y osmolaridad, es decir, que puedan cristalizarse o puedan obstruir una aguja normal. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado, que con esta comparación hayas determinado qué aguja hipodérmica utilizar. Y pues recuerda que son universales, no pasa nada, las puedes colocar en cualquier jeringa. Sin embargo, su uso va a ser dependiendo a valoración de la enfermera y también en la aplicación del paciente. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Suscríbete, te dejo todos esos videos por acá. Y si te aparecieron esos videos es porque el algoritmo quiere que los veas. Entonces, chécate cualquiera de estos videos y nos vemos a la próxima.